Bueno, primero que todo, buenos días para todos. Quiero empezar con una pregunta. Y quiero que su merced piense por un momento ahí donde está, ¿qué lo conmueve? ¿Qué realmente toca su corazón de una manera que hasta sus entrañas se revuelven? ¿Ya pensaron en eso? Algunos sí pensaron, otros no han pensado. Pero quiero iniciar con esto porque realmente creo que a veces nos falta un poco de compasión, compasión. Y yo les voy a contar qué me conmueve a mí, mientras su merced piensa que lo conmueve a su merced. A mí me conmueve ver a un niño enfermo. Eso me conmueve a mí. A mí me conmueve cuando yo voy, por ejemplo, en el bus y veo que un niño va con su mamá y el niño va en una situación de enfermedad. Eso les puedo asegurar que me hace llorar, me enternece, toca mis entrañas. Y muchas veces, cuando pasa eso, yo en el bus, no voy a decir, en el bus casi no oro, la verdad. Pero cuando pasa eso y veo a ese niño enfermo o con la mamá lleva en los brazos y se pues, nota que está enfermo, yo empiezo a orar por ese niño. Y eso realmente es algo que conmueve mis entrañas, que me sale de acá, me brota algo que llega hasta mis ojos y hace como la abejita maya. ¿Se ha visto? Así la abejita maya, que le hace el ojo así. Y yo quiero que hoy su merced piense en algo que lo conmueve, en algo que realmente revuelca sus entrañas. Ya va ahí, ya, por ahí. Pero no veo a nadie llorando, no veo aquí a nadie. "Ay, sí, me acordé de eso, no. Bueno. Pero bueno, vamos entonces a iniciar. Este año, su merced vio que el pastor en la penúltima hija que nos dio, nos habló sobre la visión que tenemos como iglesia este año, y es hacer más discípulos. Y cuando le puse el mensaje, el título del mensaje, Isabela llegó y dijo, papi, ¿cómo se le ocurre? Qué pena, le faltó hacer con A y con S, por favor. Yo le dije, no, espere, es que aquí hay dos cosas. El primero es hacer, de soy, y el segundo es de hacer, ¿sí? Sí, creo que se escucha igual, se escucha igual. Hacer y hacer. Ay, gracias, buen hombre. Mire, él tuvo compasión de mí, ¿sí ve? ¿Sí él? No, gracias. Entonces, esto es importante porque Dios, creo que en este año, creo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores el hacer, el poder hacer, ser y hacer más discípulos. Son dos cosas distintas. Y para esto quiero ver por un momento un discípulo que en mi opinión, fue algo diferente a los otros discípulos. Y creo que fue algo diferente a los otros discípulos porque Jesús, Dios, tenía un propósito con ese discípulo. Y yo creo que también acá, como cada uno de nosotros, Dios también tiene un propósito con cada uno de nosotros distintos. Porque quiero que mire al del lado, así sea el papá, la mamá, el primo, el hermano. Algunos se parecen, pero algunos, la verdad, ¿de dónde salió? Este no se parece, pero en nada. ¿Este de dónde fue? ¿Quisiera que, Dios mío, cómo fue? ¿Y por qué? Porque Dios tiene un propósito especial e individual con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablar sobre un poco sobre el discípulo Mateo. Y Mateo, pues todos los evangelios, más bien, Mateo fue el escritor del libro de... Volando, están volando, pero... Entonces Mateo fue el escritor del libro de Mateo. Bien, muy bien. Hasta ahí, bien. Uf. Es que Dios revela cosas, Dios empieza a revelar cosas desde el primer momento de la predica. Y Mateo, pues Mateo era un publicano realmente Mateo era una persona que recogía los impuestos del rey, pero era judío. Pero Mateo, pues lógicamente, pues quién levante la mano que le guste ir al Ariano o ir a la Secretaría de Hacienda a ver cuánto debe. Bueno, no nos gusta. Y Mateo era ese, que los judíos creían y veían a Mateo como que este man nos engañó, este man nos engañó, este Mateo nos engañó.
Pero creo que Jesús tenía un propósito con este Mateo, por supuesto. Y Mateo, como les dije, es el escritor de Mateo. Pero Mateo es uno de estos discípulos que me llamó la atención porque no era tal vez uno o alguno que no era tan, ¿cómo les digo yo? Que tenía un poquito más académicamente hablando de los otros, ¿sí? Entonces uno dice, entonces que ya empezaron a echar vaina porque yo solo hice primaria y bachillerato. No, porque Dios creo que desde el principio lo puso usted como con un propósito y lo está preparando durante toda su vida para su propósito, para lo que Dios tiene para su merced. Entonces a Mateo también. Entonces a Mateo lo preparó un poco más, lo puso de publicano, tal vez llevaba buenas cuentas, era sistemático. Mateo era con todo alguien que como que veía ahí, de hecho el libro de Mateo lo habla como el libro del maestro, y maestro también por Jesús. Mateo era judío y el libro de Mateo quería enseñar a los judíos o mostrar a los judíos a Jesús como el rey. Y entonces por eso, cuando Jesús llamó a Mateo, y si quiere vaya usted ahí abriendo su Biblia en Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 9. Y por allá en el versículo, en el capítulo 9, del 9 al 12 más o menos, Jesús llamó a Mateo. Y cuando lo llamó, vean algo chévere que quiero digamos, como identificar de Mateo. Mateo de una le dijo Jesús, ven, sígueme. Y dice la Biblia que Mateo de una lo siguió. Eso llama la atención. Y eso es decisión, y eso es determinación. Entonces, ahí va. Entonces, Mateo de una Dios te dijo, sígueme, y él lo siguió. Espérenme, como acá. No olviden lo que les conmueve. No, todavía no veo a nadie llorando. Dios mío, vamos a decir una tintura. No, mentiras. Y Mateo, este man, pues lógicamente vivió y quiso vivir y quiso hacer ver a Jesús como el rey, como el cumplimiento de todo lo que ha pasado, todo esto, de todo el Antiguo Testamento. Mateo quiso hacer ver a Jesús como el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. ¿Ve? Dios tenía un propósito con Mateo. Pero vamos a ver también algunas características del libro de Mateo para poder entender el propósito de lo que el discípulo Mateo, Dios quería con ese discípulo. Y una de las características de Mateo, todavía no hemos empezado, estamos como todavía en la introducción, ¿sí? Vale, y está demorada la introducción. Pero en el libro de Mateo, se puede ver que primero, como les digo, Mateo escribió a los judíos, o quiso que su mensaje fuera impactante para los judíos, para el pueblo judío, para los israelitas. Después de pronto Pablo nos habló más acerca de los pueblos no judíos, listo, está bien. Quiso impactar su familia, quiso impactar los suyos, quiso impactar los que tiene al lado, quiso impactar los que están ahí cerca. Y eso me gustó. Bueno, sigamos, que es que me emociono de pronto. ¿Cuál era el propósito? El propósito de Mateo era ver, o más bien mostrar, las profecías cumplidas en Jesús. El varón de dolores, el que vino el que fue nacido de una virgen. Uno se puede leer ahí la genealogía de Jesús. Fue escrita en el primer capítulo de Mateo, fue escrita la genealogía de Jesús, haciendo mostrar a Jesús que venía de descendiente del rey David. Entonces quiso mostrar a Jesús como el rey. Los judíos esperaban ver a un rey así, wow. Pero Mateo quiso mostrar a Jesús como ese rey que era Jesús. Mateo también quiso explicar, enseñar que Jesús no derogaba la ley, sino que la cumplía, pero venía a hacer que esa ley se cumpliera, pero por intermedio de la gracia, del amor. Mateo también tuvo un interés especial en la iglesia, de los que vivían ahí cerca. Mateo era de las personas que quería de pronto compartir con los de la iglesia. Si usted quiere compartir con los de la iglesia, me cuentan, yo recibo almuerzos, aquí todos reciben, sí, almuerzos, onces, cafecito, no hay problema, y compartimos. También Mateo tenía como muestra a Jesús como rey, lógicamente muestra la genealogía, y también ustedes ven que Mateo muestra la visita de los magos, ¿se acuerdan? De los reyes del oriente, que venían a adorar al rey Jesús y a entregarle sus
regalos. ¿Sí se acuerdan, no? Navidad. Ya pasó Navidad, se olvidaste lo que pasó en Navidad. Los Reyes Magos. ¿Listo? También en Mateo muestra la entrada triunfal del rey. ¿Se acuerdan? Mateo también muestra que encima de la cabeza de Jesús, así los judíos no quisieran, pusieron encima de la cabeza de Jesús en la cruz, rey de los judíos. Así no lo quisiera. Mateo también habla del reino. Y todo lo que hace Mateo es tratar de mostrar a Jesús como rey. ¿Ustedes vieron la alabanza de hoy? A ver, ¿qué decíamos por ahí de Susana en la alabanza? A ver, aquí pasa. ¿Qué? ¿Qué? No lo entendí nada mejor. Sí. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra. Eso decía la alabanza. Mateo, ustedes ven que Mateo es un libro que usted puede leer y puede ver que Mateo es un libro estructurado, es un libro diseñado, es un libro sistemático. Mateo también tenía lógicamente, este discípulo, por eso mismo, y por eso le doy algunas características, es para que vean que Dios sí tiene un propósito con lo que te enseña a ti en la vida. Con lo que permite Dios que tú sepas, Dios tiene un propósito con eso. Y a Mateo pues le enseñó a eso, a ser sistemático, a enseñar, a hacer un libro de tal manera que todos acá, ahorita vamos a ver un poco, todos acá podemos entenderlo. ¡Uy, qué chévere! Y de pronto nos llega a la memoria algo que de pronto puede ayudarnos para hacer una buena enseñanza. El discipulado de Mateo fue un discipulado donde él, lógicamente, vio las vivencias, las experiencias de Jesús al lado de él, caminó con él y, lógicamente, plasmó en un libro lo que quiso. Yo a eso le llamo propósito en la vida. Si para algo nació Mateo, ahí para qué fue. ¿Para qué? Pues para escribir el libro Mateo. Sí, o sea, si para algo nació Mateo, fue para escribir el libro Mateo. Y ahí es donde su merced entonces empieza a pensar en propósito. Y empieza a pensar el propósito de su vida y de la vida de cada uno de los discípulos. Pues ustedes vienen al Pedro, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de Pedro? Pues Pedro por ahí, la verdad, que Pedro, pero Pedro por ahí escribió como 2 hojitas. Sí, no, mentira, yo escribió. Sí, no, mentira. Pero tal vez uno puede decir, no, pues Pedro chévere y fue un evangelista y fue un hombre de milagros y tal. Pero pues ese era el propósito de él, era el propósito de Pedro. Pero el propósito de Mateo fue, yo sí creo, y creo que así lo creí, que era, Dios me ha preparado durante toda la vida, me encontré un momento con Jesús, tuve un encuentro con Él me llamó, y el propósito de mi vida fue escribir un libro. Y cuando uno, no hemos empezado, estamos en la introducción, ¿listo? Entonces cuando su merced ve que después que Dios le da un talento, sí, a su merced, Dios le da un talento, y después pasa por un ladito y ve la gracia de Dios y que Dios lo llama, entonces el talento más la gracia, igual a los que le gustan las matemáticas, igual, a ver, propósito. Uy, ¿quién dijo por acá? Levanta la mano porque toca el nicho, me quedo. Uy, gracias. Muy gracias, ya. Pagué la boleta. Talento. Dios le dio un talento a Mateo, sistemático, estructurado. Él pensaba cómo iba a estructurar el mensaje, pero también le dio gracia, lo llamó. Dio su gracia y lo llamó. Y le dijo, venga, y ese man no dijo, ay, espera un momentico. No, lo llamó, le dio su gracia. Para que finalmente cumpliera su propósito, por el cual Dios lo había creado, Dios lo había llamado y Dios le había permitido escribir un libro de Mateo. Ya, listo, con las dos dudas. ¿Está bien? Ok. En el libro de Mateo, su merced ve, tranquilo, o sea, tranquilo, estamos en una historia, ya, venga, vamos bien, tranquilos, del tiempo no hay problema. Le colocamos esto acá. Y en el libro de Mateo, su merced puede ver que Jesús empieza un ministerio después de qué. A ver, pero ustedes saben, no han leído mucho el libro de Mateo. ¿Qué lean el libro de Mateo? Después de su bautizo. ¿Sí? Empezó su bautismo, después fue al desierto, tuvo allá un encuentro, por supuesto, con su padre y empezó su ministerio. Entonces, primero se bautizó como ejemplo, dándonos ejemplo. Después Jesús, y mostró Mateo a Jesús yendo a buscar a su padre en el desierto. Y fue tentado allí, hay otra predica ahí también. Pero después empezó su ministerio. ¿Y cómo empezó su ministerio? Su ministerio empezó, y usted puede ver en el capítulo 8 y 9,
milagros por doquier. Milagros. Que sanó al hijo al siervo del centurión, que sanó. ¿Cómo sería la misericordia y la compasión de Jesús? Y yo creo que Pedro se dijo, pero Dios santo, que sanó a la suegra de Pedro. ¿Sí? Los que entendieron, lo entendieron. O sea, ¿cómo fue la compasión de Jesús que sanó a la suegra? Bueno, no lo entendieron. Por un momento después de pasar por todos sus milagros, si su merced en el libro de Mateo, después de pasar por todos sus milagros, Dios llegó entonces a empezar su ministerio. Y entonces ya después de pasar por sus ministerios, ir en la multitud y empezar a hablar a la multitud y todo el cuento, y empezar a tocar uno por uno, eso lo vamos a ver si alcanzamos a verlo, pero vamos a ver que empezó a tocar uno por uno. Pues empezó y dijo, ahora tengo que llamar a mis discípulos. Vengan acá mis discípulos, tengo que decirles algo. Vengan discípulos. Ya hice muchas cosas para la multitud, ya sané a muchos, pero quiero que entiendan aquí el contexto. No es que no lo vaya a seguir haciendo, lo voy a seguir hablando a la multitud, voy a seguir sanando enfermos, voy a seguir siendo liberados demonios, pero ahora quiero llamar a mis discípulos. Ahora los quiero llamarle. Vengan ustedes, mis discípulos. Vengan, mis discípulos. Y entonces les empezó a decir, ahora sí vamos, ya, terminé la introducción, ya, listo. Y ahora sí les empieza diciendo, bueno, como algo aquí importante, es que Mateo nos enseña muchas cosas como de a 3, como de a 7, para que su merced como que recuerde, y por eso lo sistemático, lo chévere del libro, usted ve 3 cosas acá, 7 cosas acá, 14 cosas acá, tal cosa chévere, para poder como entenderlo mejor. Y entonces, entonces vamos a ver 3 puntos, que cada uno contienen 3 ítems, para mostrar qué fue lo que Jesús le empezó a decir a sus discípulos. Estamos en el año de hacer y ser más discípulos. Y por eso quise hoy traer este pequeño mensaje. Y vamos entonces, ya hablamos sobre el discípulo Mateo, ya subimos que tuvo gracia ante los ojos de Jesús, que Dios lo llamó siendo un pecador, mejor dicho, que iba en contra inclusive de su familia, que le cobraba impuestos, que era hasta uno que no quisiera ni ver, y que Jesús lo llamó, tuvo gracia, le dio un talento y escribió su propósito, el libro de Mateo, con el cual nos bendice hasta el día de hoy. Porque ese es el propósito. Si su merced no tiene, yo me sigo en realidad, pero si su merced no tiene propósito, ore a Dios por un propósito. ¡Ey! Solución efectiva. ¿Cómo la vio? Si usted no tiene propósito, ore a Dios por un propósito. Si tu merced no tiene propósito, pues sí, primero ore a Dios por un propósito. Pero algo que yo pude experimentar en mi vida con el propósito que Dios tenía para mí, era cuando yo podía orar por ese propósito, pero Dios empezó a mostrarme cosas que a mí me gustaban. Entonces Dios empezó diciendo, ¿a ti te gusta eso? Tú eres bueno para eso. Usted es bueno para eso y a usted le gusta hacer eso. Entonces Dios empieza a ver. Entonces cuando Dios empieza a mostrar ese propósito, empieza, ok, me gusta esto, quiero esto, me siento bien haciéndolo, creo que tengo como algún talento Dios me ha dado para hacer eso. Ahora viene, ¿cómo hago para con mi talento bendecir a otros? Ese es el verdadero propósito. Porque tu talento no es para guardar eso para su merced, el talento es para bendecir a otros. Entonces, para lo que su merced sea bueno, para que lo que Dios le ponga y pueda bendecir a otros, ese es su propósito. Ahí ya, listo. La clase de propósito, 3 puntos. Primer punto. Entonces, ahora sí vamos al mensaje. Y dice, a hacer más discípulos. Mateo 9:35 Mateo 9:35 al 10:2. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ya vieron las 3 cosas, cierto? ¿No? ¿Sí? 3. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Van a ver las otras 3 cosas ahí. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Señor, yo le doy gracias por este tiempo.
Y yo creo en mi corazón, Señor, que tú tienes una palabra para nosotros, Señor. Y yo creo en mi corazón que tú vas a poner lo que tú quieras en cada uno de los que estamos aquí. Y yo te pido que sea tu espíritu hablando y no yo, Señor. Y yo te pido que sea tu favor y tu gracia sobre cada corazón aquí esta mañana. Gracias porque tú nos has dado entendimiento y nos has revelado lo que tú quieres que nosotros hagamos y pensemos y anhelemos con todo nuestro corazón, Señor. Revélate en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes pueden ver una lámpara, ¿sí? Más bien, allá, alguien vive y me puedes apagar la luz, por favor, un momento. Ahí. Sí, apaga la luz. Apaga la luz. No apaga más luz. Apagan las luces, muchachos, apagan las luces, apagan las luces. ¿Todo bien? No se pueden apagar las luces, todo por ustedes, ¿no? Eso no está, que yo dije que era fácil apagarlo. No es tan fácil apagarlos. Listo. Pero miren que ahí, ustedes pueden ver arriba, no miren de aquí para allá, miren de aquí para allá. Porque no está. Pero miren que allá están todas las lámparas, ¿sí? Ahí están. Eso cada uno es una lámpara. Son lámparas. Lámparas. Usted me dice, no va a levantar. Bueno, yo también soy lámpara. No va a levantar la mano. Yo también soy lámpara, no. Cada uno, allá, cada humito es una lámpara. Y está ahí. Y está bien. Y su merced puede ser ese. No, pero todavía no, espere el ejercicio. Entonces, su merced puede ver ahí cada una de las lámparas. Y ahí están. Y son lámparas. ¿Son o no son lámparas? ¿Son lámparas? Sí, son lámparas. Son bombillos, son lámparas. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si están ahí y sus evidentes están ahí? Y son lámparas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esas lámparas sencillamente están ahí y no hacen nada? No cumplen su propósito. O no cumplen por lo cual alguien las puso ahí. A veces nos pasa a nosotros eso. Somos lámparas. No por lambones. Somos lámparas porque así nos diseñó Jesús. Somos luz y sal en esta tierra. Somos lámparas. Pero si no cumplimos y no hacemos nuestra función, pues nunca vamos ahí. Uy, no. Pasó, Sebas. Somos lámparas. Pero si no cumplimos y no hacemos nuestra función, no va a pasar que demos. No, no salió tal como lo habíamos programado. Para toda esta sí quedó dormida, Sebas, pero bueno. Pero así pasa, y así pasa con nosotros. Que Dios nos pone a nosotros en un lugar, nos llamó, nos dio gracia, nos dio talento, pero nos quedamos ahí sentados. Esa era. Y ahora sí sirven las lámparas. ¿Sí vieron lámparas? Que sí sirven las lámparas. Sí, ahora sí sirven las lámparas. Y están cumpliendo el propósito por el cual las pusieron ahí. Entonces ahora yo le pregunto a su merced, antes de ver lo que vamos a ver, ¿su merced está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo puso acá? Ahora piense, ¿qué lo conmueve? ¿Qué lo hace llorar? ¿Qué toca sus entrañas? ¿Ahora sí pensaron en eso? ¿Están cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo con lo que Dios nos puso a hacer acá? Dios lo puso acá a usted. ¿Y entonces ahora qué? ¿Se va a quedar sentado? Pues no. Sea lámpara. Mentiras. Haga esto. Primera, siguiente, por favor. Siguiente. Eso sí lo tenemos planeado. Ok. Primero, mi amor, primer punto. Vamos a hacer muy rápido. Primer punto. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando enfermedad. Hablé de 3 puntos. Lo primero que Jesús hacía era ¿qué? Sí, recorría y hacía estas 3 cosas. La primera era enseñar, ¿cierto? Enseñar. Ahí recorría los pueblos y aldeas enseñando, anunciando y sanando. 3 cosas para su merced memorizar. Fácil, por eso quise contarle acerca de Mateo, que nos muestra ahí 3 cosas, otras 3 cosas, chévere, para que su merced lo vea allá en la casa. 3 cosas. Siguiente, ya lo vio usted ahí en el versículo. Pero entonces, a hacer, Jesús nos enseñó y nos mostró el camino para ser, sí, para ser. ¿Y qué nos enseñó Él para que seamos? Sí, para que seamos. Primero nos enseñó a que Él era maestro. Y aquí, en este versículo, se condensa lo que hizo Jesús durante todo su ministerio. ¿Qué hizo Jesús durante todo su ministerio? A ver, ¿si ya se lo aprendieron? Pero bueno, ya que. Enseñaba, anunciaba y ya, se lo aprendió ya. Listo.
Usted ya aprendió 3 cosas que hacía Jesús en su ministerio. Enseñaba, anunciaba y sanaba. Chévere. Ya vamos ya casi. Jesús entonces enseñaba en las sinagogas. ¿Qué significa esa palabra sinagoga? Esa palabra viene del original school o S-C-H-U-L. School en inglés. ¿Qué tal en inglés? School. School. ¿Qué significa? Escuela. Un día fue un cuñado mío a presentar una entrevista de trabajo y me pasa lo mismo que a mí. Entonces le preguntaron: ¿y usted qué tal su nivel de inglés? Y el tío contestó: pues yo la verdad yo lo escucho, pero no lo entiendo. No lo entendieron. Lo escucho, pero no lo entiendo. Bueno, así me pasa a mí con el inglés. Pero el inglés viene de la palabra school, que es como school, como escuela en inglés. Y el maestro, básicamente, ¿qué hace el maestro? ¿O qué quiere que Dios aprenda a usted en este pasaje? Y es que su merced puede ser maestro. ¿Yo maestro de qué? ¿Para qué? Yo la verdad eso no. Pero su merced puede ser maestro. Y esta semana tuvimos dos eventos chéveres. Esta semana tuvimos ayuno y oración. Y en el ayuno y oración cada uno prepara una reflexión y nos da. Y pues por aquí no veo a Marcela López, pero Marcela López esta semana fue más y nos enseñó un poco acerca de lo que es la fe. Y ella decía: pero ¿qué tuvieron estos dos en común? Y entonces ella pensó: pues la fe. Sí, tuvieron la fe, pero ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera. Entonces empezó a atar cosas y nos enseñó. Ayer tuvimos nuestro segundo congreso de servidores y les animo. Aquí me pusieron a aplicar un poquito lo que nos enseñaron ayer. Está Miriam, gracias Miriam, ayer estuvo aquí dándonos el congreso de servidores y me pusieron a mí aquí a hablar en público. No, yo le dije a Miriam al final: no la quebrena, pero yo estoy aprendiendo, me pusieron y estoy aprendiendo. Y Miriam ayer nos enseñó el valor y la importancia de la comunicación, de cómo Dios se comunica con nosotros, de cómo Dios hizo la comunicación, creó códigos y todo eso. Pues sí, Dios nos puso como maestro. Dice: pero yo, ¿maestro de qué? Pues de lo que su merced hace. Yo sé que cada uno aquí hace algo. Y su merced sencillamente dice: ¿eso qué es? Un conocimiento aplicado. Y otra matemática. Conocimiento más aplicación. Conocimiento más aplicación. ¿Qué pues? No. Conocimiento más aplicación, sabiduría. Lo tenía en la punta de la ley. Sabiduría. Entonces, si su merced quiere ser sabio, pues Dios le da a conocer algo, su merced lo aplica y ahora sí te puede dar consejo. Y eso era Jesús, el que daba consejo, el maestro. Y es importante entender que el discípulo no solo aprende, el discípulo no solo aprende, sino también enseña. Entonces usted no se queda ahí sentado esperando que le enseñen siempre, sino que su merced puede ir por las sinagogas, por la escuela. Allá tenemos maestros de escuela dominical, Iglesia Frente, que hoy están dando su clase. Segundo, ¿recuerdan? Jesús enseñaba en las sinagogas. Segundo, Jesús anunciaba. Era heraldo. Yo no sé si el pastor tenía aquí yo no sé la verdad, pero imagínense que ¿ustedes vieron? Ustedes no escucharon. Yo estaba escuchando la oración porque estaban orando por mí. Cuando oren por ustedes, lo escuche, ¿sí? Escuche. Si están orando con ustedes, escuche. Entonces, el pastor estaba hablando y entonces estaba diciendo: Señor, permite que Giovanni hoy sea heraldo. Y yo, ¿y será que este man leyó aquí mis apuntes? Yo no sé, ahorita le pregunto. Pero Jesús era heraldo. Y cuando él dijo la palabra heraldo, la verdad me dije: Dios santo, ¿aquí qué pasó algo? Dios que está queriendo hablarme a mí. ¿Y qué era el heraldo? ¿Ustedes han visto el heraldo, el periódico para Medellín? Heraldo, ¿no? ¿En Barranquilla? Perdón, es que yo, Barranquilla. Yo ¿por qué dije Medellín? Bueno, no sé, porque no soy heraldo. El heraldo. ¿Y qué lleva el heraldo? ¿Qué lleva el heraldo? Noticias, claro, pero algunas son buenas, pero el heraldo que era Jesús llevaba las noticias buenas. Y ese era Jesús, el heraldo. Ahí lo que anuncia ahí, les decía que anunciaba las buenas noticias del reino. Y heraldo es alguien que lleva el mensaje de Dios y que trae el mensaje de parte del rey. Nosotros debemos ser heraldos, debemos anunciar el mensaje de Dios a la gente.
Eso nos has llamado. Queremos que ser maestros. Tenemos que tener un conocimiento, aplicar lo que hacemos y ahora tener esa habilidad para poder enseñar a otros. Pero ahora también tenemos que poder ser heraldo y poder tener a anunciar. Entonces ahí estamos hablando, ya hablamos de un poco de la sinagoga, ¿cierto? Del lugar de reunión donde ellos se reunían y pasé rápido por allí. Pero ahora hablo de ser heraldo. Y cuando hablo de ser heraldo es que su merced y yo tenemos que anunciar las buenas del reino. Y Jesús estaba evangelizando, siendo heraldo. Y entonces el heraldo proclamaba en las calles, en las carreteras, en los pueblos donde andaba y decía, mire, yo vengo a suplicar lo que es el reino de Dios y vengo a darles palabra de vida. Y usted no va a tener ser jamás, sino que sencillamente el poder de Dios va a moverse en su vida. Y va a tener el ministerio del arrepentimiento, arrepiéntase. Y mire que puede pasar el resto de su vida en el infierno, en el cielo. Y que hablamos del infierno, en algún momento que Dios nos dé el tiempo para hablar del infierno. Y entonces Dios les daba y les decía a los fariseos, vea, sí, heraldo, y les anunciaba y les decía, ¿cómo va usted con eso? ¿Cómo va usted con ser heraldo? Con anunciar, con decir, con hablar de Jesús. Mire, usted no tiene que, ay, es que no sé, un par pasajito de la Biblia, nada. Usted tiene que hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios hizo. Si usted está acá, fue por algo, no es casualidad que su merced está acá. Yo sé que Dios a lo largo de su vida lo ha cuidado, lo ha protegido, lo ha sanado, le ha hecho cosas, y yo creo que sí, Dios ha hecho tan maravillosas en su vida que su merced puede contar algo de lo que Dios ha hecho. Y ahí usted puede ser heraldo, por donde quiera que ido. Vamos más rápido. Tercera cosa, primero maestro, después heraldo, después fue sanador. Pero quiero detenerme aquí un poquito para decir que dice que sanaba toda dolencia y toda enfermedad. Él pasó de enseñar y de evangelizar, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? Sanar. A sanar. Bien, pues. Muy bien. Pasó a sanar. Pero entonces pasó de enseñar, de ser heraldo, ¿a qué? A la acción. Allá que la vida sea transformada, ya que su vida sea transformada. No solo a decir, ay, bueno, sí, bueno, yo les enseño, yo soy heraldo y les anuncio, pero ahora vean esto que yo hago, que esto es vivo. Que esto no es algo que yo hable ahí por hablar, esto es vivo. Esto es algo que es vivo en mi vida. Y es algo que yo puedo hacer milagros por ti, por ti, por ti, por ti. Y ¿sabe qué dice el libro de Juan? Que los libros de del universo, o más bien los libros de la tierra, no alcanzarían para escribir los milagros que Jesús hacía. Eso dice el libro de Juan. Vaya, léaselo por allá cuando tengan tiempo. Eso dice el libro de Juan. Y Jesús, además de que enseñaba, proclamaba y ahora sanaba, quiso mostrarle algo. ¿Recuerdan? Mateo, que era, ¿qué? Judío. Y Mateo era un libro que se quería escribir para los judíos. ¿Y qué pasaba con los judíos? Pues que los judíos veían a un Dios que lejano, un Dios castigador, un Dios que los reprimía, un Dios que tenía que seguir la ley. Pero Jesús entonces les dice, yo les enseño, yo les anuncio, y yo quiero mostrar a un Dios cercano, a un Dios amigo, a un Dios bueno, a un Dios real. Entonces me acerco a cada uno y lo sano. ¿Y qué hago? Transformo su vida. Y aquí no solamente estoy hablando de sanidad física, sino de sanidad interior. Y transformo su vida ya. Wow, ¿qué pasó con el Dios lejano? ¿Qué pasó con el que Dios no, que ni siquiera podíamos entrar allá a la presencia de Dios, que teníamos que pasar un atrio para poder llegar a donde solamente entraba el sacerdote? ¿Qué pasó con eso? No, yo les muestro ahora. Entonces mostrar un Dios cercano, un Dios compasivo, un Dios real. Y miren, yo creo que Jesús, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que Jesús hubiera podido decir, ¡fra! ¿Sí o sí? Así como poder de Cristo, actives. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Todos serán sanos, sí, porque sí. Jesús hubiera podido hacer eso. Uy, se asustaron, es que deben despertar, los quiero despertar. Todos hubieran podido ser sanos. Yo creo en mi corazón que sí. Pero ¿sabe qué quería Jesús? Cuando tocaba la herida del leproso, ¿sabe qué quería Jesús cuando tocaba los ojos de los ciegos? Perdón, voy a hacer algo, perdón. Pero ¿sabe qué pasa cuando Jesús te toca a ti? Te está diciendo, yo soy tu Dios y me interesas tú, no la multitud. En este momento,
quiero tenerte. ¡Wow! Cambia, ¿no? Cambia porque no es un Dios lejano, porque no es un Dios que ve por allá en la multitud, sino cambia porque un Dios que coge sus heridas, coge sus llagas y las toca y no le da asco. Ahí estamos empezando a ver la compasión, porque tus heridas, lo que has hecho, Dios no le da asco, porque tu pecado no le da asco a Dios, porque Dios quiere tocarte y no solo enseñarte, anunciarte el reino, sino también sanarte y tocarte. Creo que Dios tiene la potestad de tomar tus llagas, así estén asquerosas, abiertas, así tu pecado te haya tocado allá todas esas entrañas y haya conmovido, creo que Dios quiere tocarte. Dios quiere abrazarte. Yo los vi por ahí en el saludo a más de uno, ¡ay! Abrazando. Nos gusta a veces que nos abracen, que nos sientan, que nos sentamos en. Y Jesús quería eso, abrazar. Hasta aquí el ejemplo de Jesús. Son las 12 del día, nos vamos para almorzar. ¿Listo? Así que me dan 15 minutos más, por favor. ¿Sí? Gracias, gracias. Segundo, la razón. La razón. Siguiente, porfa. Siguiente, la razón, el por qué, el motivo. Todo esto, Jesús enseñaba, Jesús era heraldo, Jesús te tocaba y tenía tus llagas allí. Pero ahora, ¿por qué lo hacía? ¿Qué motivo tenía? ¿No era más fácil allá desde el cielo haber dicho, ¡ay, sálense todos! Todos allá, hagamos eso, porque Dios podía hacer lo que quisiera con nosotros. Segundo, ¿qué lo motivó? ¿Qué lo motivó? ¿Y qué te puede motivar a ti para ser discípulos? Segundo, razón de ser y hacer más discípulos. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas, sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Recuerdan? Venía la multitud, venía de sanar gente, pero ahora había reunido a sus discípulos y les estaba hablando, les estaba enseñando, les estaba mostrando. Y les dijo ahora, vengan, miren, tuvo compasión de las multitudes, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces aquí está la razón. La primera razón, siguiente, 3 puntos. La primera era maestro, heraldo y sanador. Sí. Las otras 3, para que se las tenga. Compasión divina, condición del hombre y cosecha final. Aquí, este es el centro del mensaje. El centro del mensaje es que lo primero que Jesús dice ahí es que tuvo compasión. Dice, tuvo compasión de ellas. ¿Y saben qué significa ahí o cuál es la palabra compasión ahí en el original? Yo, como para el inglés, para el hebreo, para todo, grave, pero se les voy a deletrear. Esplagna. Y esa esplagna, ¿saben qué era? Significa las entrañas. Las entrañas. Jesús sintió una compasión entrañable por la multitud. ¿Y qué significa las entrañas? ¿Su merced ha ido a algún lugar donde se han movido las entrañas? No, yo he ido a un hospital. Y volvemos al mismo ejemplo. Cuando su merced vea al niño enfermo, al niño que ya usted ve con dolor, se le mueven las entrañas, le revuelca el estómago, le duele el corazón, porque es algo de adentro, porque a Jesús lo movió de adentro de su ser. Los judíos pensaban y consideraban que el corazón del hombre era el centro del ser. Y cuando Dios habló aquí sobre las entrañas, estaba hablando del corazón, algo que movió su corazón. Y yo sí pienso acá que su merced debe haber algo que le mueva su corazón. Por la gente. ¿Qué le mueve su corazón? Por eso les puse a pensar, o algunos todavía están pensando, ¿qué me conmueve? ¿Qué me mueve? ¿Qué me toca las entrañas? ¿Qué es lo que de verdad toca lo que yo tengo dentro? Y esa compasión que Jesús sintió es una compasión que es un atributo de la naturaleza de Dios. Dios se compadece de ti. Dios se compadece de ti, mira. Dios se compadece de ti. Dios tiene compasión entrañable por ti. Y su merced puede decir, ¿pero qué pasó ahí? Y usted puede ver en el libro de Mateo, en varios de los evangelios, puede ver cómo Dios se compadece del dolor. Dios se compadece de la enfermedad. Dice que tuvo compasión de él y lo sanó. ¿Sí? Puede haber allá en Mateo 14:14. Dios también se compadece de tu sufrimiento. Si te ves sufriendo, Dios te compadece.
último día completo de la vida de mi hijo. Y siempre tengo que hablar de eso. Yo no sé. Yo creo que Dios hace las cosas en la vida de uno para uno poder hablar de eso y poder hablar a otros y decir, Dios ha hecho esto conmigo. Último día de la vida de Juan. Clínica Misericordia. David el pastor llega con su guitarra. Vamos a cantar. Él estaba solo en una habitación. David empieza a cantar alabanzas. En un momento siento en mi corazón decirle, Señor, yo no quiero ver a mi hijo más sufriendo. Yo no quiero ver más eso en mi vida. O tú lo levantas bien, o te lo llevas. Wow. O tú lo levantas bien o te lo llevas, sí. Porque estoy sufriendo. Y ustedes no saben, bueno, usted sí sabe, que tiene hijos sabe que es ver a un hijo sufriendo, ¿sí o no? A ver, ya empecé a tocarle sus entrañas. Usted sabe que es ver a un hijo sufriendo. ¿Con dolor? Wow. Eso fue lo que sintió Jesús. Sentir a un hijo doliéndose. Cuando Dios ve a alguien sufriendo, se compadece. Una noche en esa misma clínica, meses antes, cuando las personas tienen cáncer, se le bajan las plaquetas, las defensas, entonces toca aplicarle plaquetas. Y las plaquetas son cosas, es un líquido, pero es un líquido espeso, no es un líquido fluido, es un líquido espeso. La enfermera lo canalizó y empezó a meter las plaquetas. Y esto algunos lo saben. Empezó a meter en las plaquetas. Y cuando empezó a meter las plaquetas, no las recibía, porque eran espesas. Entonces tan pronto empezaba así, empezaba como a hacer así. ¡Wow! ¡Qué dolor! Yo creo que me dolía más a mí que a él. Yo empecé a orar. Señor, por favor, deja que entren esas plaquetas. Deja que entren esas plaquetas, Señor. Viene una enfermera, creo que también Dios coloca ángeles alrededor de nosotros. Y nos dice, ¿qué pasa, papá? Imagínense mi cara. Mi cara estaba transformada. ¿Qué pasa, papá? No le entran las plaquetas. Y llegó ese ángel de Dios y empezó a tocar y a hacer así. A que sienta, a que sienta, a que sienta. Y claro, esa es la compasión que Dios tiene por ti y por mí cuando estamos en sufrimiento. Y esa es la compasión que Dios tiene cuando tú y yo nos acercamos a Él. Dios tiene compasión. Dios tiene compasión del hambre, del cansancio, de la soledad. El leproso estaba desterrado, solo. Nadie lo quería ver, pero Jesús se acercó y tuvo compasión de él. La razón que nos mueve es la compasión, y lo que debería movernos a nosotros a ser más y mejores discípulos es la compasión. Es la compasión. ¿Le ha dolido algo? ¿Ha tenido hijos enfermos? Miren, hasta Jesús lloró. Jesús lloró. Versículo más corto de la Biblia. Si usted puede decir, yo ya me sé un versículo de la Biblia. Jesús lloró. Usted vaya a verlo y léalo. Jesús lloró, es un versículo. Ya, se sabe Biblia, pero Jesús lloró. Y Jesús lloró, y uno dice, ¿pero por qué Jesús lloró si lo iba a resucitar? Ya, en un momentico, nomás déjenme 4 días y llego y lo resucito. ¿Qué Jesús lloró? ¿Saben? Yo creo que Jesús lloró porque sabía cuánto nos iba a doler a nosotros la muerte de un ser querido. ¿Sí o qué? ¿Cuánto nos duele cuando se nos va el papá, cuando se nos va la mamá? ¿Cuánto nos duele cuando se nos va un hermano? ¡Wow! ¿Y cuánto nos duele cuando se va un hijo? ¡Ay, Dios! A mí no me gusta la parranda, me gustan las mujeres. Sí, ya lo diré, sí. Pero nos dolió la parte de este man que murió, tal como. Nos compadecimos algunos y, qué embarrada. Ayer había hasta un concierto, ella me gusta. Y nos dolió la muerte. Seguimos rápido porque, no, yo les pedí 15. Uy, Dios tuvo compasión. Y yo creo que Dios tuvo compasión de mí cuando lloré y le dije, Señor, o lo paras o lo llevas. Y Dios me dijo, creo, claramente, me dijo, me lo llevo. Y cuando me dice me lo llevo, cuando estaba preparando esto,
Sentí en mi corazón, ¿sabe qué sentí? Yo siempre andaba ahí como en el rollo de que ¿por qué Dios no lo sanó? Y sentí en mi corazón que Dios ponía en mi corazón, yo lo sano y me lo llevo. Porque donde va a ir ya no va a tener dolor, ni enfermedad, ni van a existir las berracas plaquetas. Ya no, ya no va a necesitar plaquetas. Ya su cabeza no le va a doler más. Tengo compasión de ti y me lo llevo. Segundo, rápido. La condición del hombre. También vio Dios la condición del hombre. Mire, la condición del hombre, rápido ahí, rápido. La condición del hombre. Jesús vio la condición del hombre. Dice que las ovejas estaban agobiadas, desamparadas, abatidas. Estaban, otra vez la palabra dice, es menoi, que son agobiadas. ¿Y sabe qué significa agobiadas, un pastor? Estaban despellejadas, dice aquí, mutiladas. No veían salida. Y usted ve que la condición del hombre o la razón por la cual Jesús nos habló, nos dio la compasión y nos hizo sus discípulos es porque tiene compasión de nuestra condición. Somos paila, Eso es lo que pasa, paila, estamos paila, ¿no? Estamos desde despellejados, nos vio por dentro, nos sentimos mal, estamos condenados, sentimos que no tenemos propósito, que no sentimos sentido, sentimos muchas cosas. La condición del hombre muchas veces es deplorable porque no tenemos esa condición como de amor hacia los demás. Estamos mal por dentro. Pero también, pues, preciso, otra vez, Mateo era judío y quiso hablar a los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos? Los judíos eran los fariseos. Entonces dice ahí que ovejas sin pastor. ¿Y quiénes eran los pastores de esta gente? Pues los que lo condenaban. Los que les decían, no, usted es un paila, usted no sirve. Usted es solo condenación, usted no cumple la ley, usted tampoco, usted no es acto, usted no sirve, otro, siga. Y vio esa condición, y vio que no tenían ese pastor que él quería ser su pastor. Y vio la condición de esos hombres. Y realmente si su merced es pastor, líder, aquí ahorita todos los líderes, se vieron acá, joder, ay Dios mío santísimo, Dios ayude. Y nos pasamos a todos los líderes acá. Pero dice la Biblia que a los líderes y pastores nos pedirá cuentas de lo que hicimos. Pero no le dé miedo por eso ser líder, ser pastor. Porque cuando su vez está pasando en un problema, pues espere que su pastor le ayude. Espere que su líder le bendiga, le ayude, le sirva y no lo siga despellejando más. Pero llegamos al tercer punto, rápidamente, porque estoy revolado tiempo. Ustedes, gracias por su paciencia, por su compasión, haces mí. Sí, gracias. Y llegamos a este punto que es la cosecha final. Y este punto sí llamó y yo creo que voy a ser un poquito aquí duro con este tema. Primero Dios nos tuvo compasión y por eso dio el mensaje y por eso fue discípulo y nos enseñó a ser sus discípulos. Vio nuestra condición, que estábamos paila, perdidos, despellajados, destrozados, llevados por dentro. Pero también una de las razones y el motivo con la cual Dios quiere que seamos más y que busquemos a más discípulos es por la cosecha final. Y usted dice, pero aquí dice, la mies es mucha, ¿ya se ha escuchado la canción? Y poco se... pero bueno, por eso es que voy a poner la alabanza, realmente. Pero, entonces, aquí habla, cuando dice, la cosecha, la mies es abundante, pero hay pocos obreros. Siempre nos han hablado en este pasaje acerca de la cosecha como aquellos que uno dice, voy a cosechar, entonces, voy a sacar... ¿Se ha visto los árboles de piña? ¿Quién ha visto aquí los árboles de piña? ¿Sí? Por acá, Miguel, ¿no ha visto los árboles de piña? Eso, muy bien, Miguel. Es para ver si estaban despiertos, su merced está despierto. Los árboles de la piña no se hacen árboles, gracias, Miguel. Pero todos, sí, yo he visto el árbol de piña, ven. Y entonces, cuando su merced va a sacar la piña, hay algunas piñas, porque eso, gracias, Miguel, eso se da por debajo de la tierra, hay algunas piñas que no son tan buenas. Y hay otras piñas que son muy buenas, ¿sí? Entonces, cuando habla aquí de la cosecha, habla básicamente de el juicio final. Si a su merced no lo conmovió la compasión, si a su merced no lo conmovió la condición del hombre, pues ahora sí lo va a conmover cuando usted piense por un momento y vea a su hijo, a su hija, a su sobrino, a su vecino, a su amigo de toda el alma en el infierno. ¡Ay, fuerte eso! Pues sí. Pues si no reciben a Jesús, hermano, para el infierno. Eso dice la Biblia. Qué pena con ustedes es tan directo, pero eso es así. Y si su merced no va en su razón de predicar el evangelio, no es por ver a esa persona que se va
a quemar en el desierto, que el desierto lo va a consumir, que va a tener una eternidad de tormento. Si esto, mejor dicho, yo pensaba, si estos mujeres no lo mueven, pues hermano, no lo mueven. Porque por compasión, por la condición puede ser, pero por el infierno. Mire, dicen que el infierno es un lugar indescriptible. Indescriptible de tormento. Indescriptible de dolor. Dice ahí la Biblia, allí será el dolor y el crujir de dientes. Si a su merced no lo va a ser discípulo, hermano, o ser discípulo porque su familiar, su amigo, su vecino puede ir al infierno, bueno, ahí llama. Es un lugar, mire, hay como una historia en la Biblia que es el rico y Lázaro. Entonces el rico tenía todo acá, todo chévere. Pero los dos murieron. Y Lázaro era pobre. Este también murió. Porque, para que sepan, los ricos y los pobres mueren. ¡Ah, qué palabra! ¡Qué frase! Todos mueren. Todos morimos. Entonces el rico y Lázaro murieron. Y entonces, claro, Lázaro veía ya al rico. ¡Ay, un poquito de agua, por favor! No, tú no puedes pasar allá. Allá se quedó el rico. Nada que hacer. No decidió acá. Y Lázaro, el mendigo, estaba en el Hades, en la presencia de Dios. ¿Sí? Hemos visto la compasión, hemos visto la razón, hemos visto que que Jesús tuvo compasión de la multitud, vio la condición del hombre y vio que también estas personas podían irse al infierno. 3. ¿Y ahora qué hacer entonces nosotros? ¿Cómo llamamos nosotros? Y esto lo voy a pasar muy rápido, su merced lo lee que les pedí 15 minutos y ya vamos en 13.5. Pues 1 minuto y medio, deme 2 minutos más. 3 puntos. Dice, rápido, siguiente. Rápido. Hacer, ya de hacer, más discípulos. Dijo a sus discípulos, por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ahí Dios nos habla, o Jesús nos habla de cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el método para hacerlo? ¿Cuál es el método para que otros puedan llegar a los pies de Cristo? ¿Cuál? Sencillo. O sea, y realmente cuando este maestro Mateo, qué bacano, sencillo, ya, 3 puntos para hacer, ya. Primero, Sebas, primero, su merced recibe un llamado y les dijo, y lo reunió y les dijo, venga, les voy a contar, venga. Lo llamó, a su merced lo llamó. Sí o sí lo llamó, sí o sí lo escogió, sí o sí usted está acá porque Dios lo llamó, sí o sí porque Dios puso su nombre allá y dijo, voy a llamar aquí a Juan Carlos, voy a llamar por aquí a Diego, voy a llamar a Marlene, voy a llamar a todos ellos, voy a llamar allá también a Diego y a Albertico también lo voy a llamar y allá a Rafa también lo voy a llamar. Todos estos los llamó. Entonces ya lo llamó. Listo, ya, ese punto, chao, punto. Segundo, después que lo llamó, les dicen, venga. Entonces, ahí, me perdí. Después que lo llamó, le dicen, por tanto, pídanle al Señor. Entonces no lo llamó, venga, oiga, Albertico, a ver, Rafa, listo, vaya a ver. A ser discípulo, vaya a ver. Hágale a ver. No. ¿Qué le dijo? Oren. Aquí estaba parada, aquí el avión, por aquí estaba el avión. Nuestra ley de intercesión. ¿Cierto, Ana Silda? Ajá, ya la están hablando. Oren. ¿Oren para qué? Oren para que el Señor de la cosecha mande obreros a la cosecha. Oren para eso. Ya tenemos el llamado. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Orar. Y yo les quiero contar aquí rápido 2 testimonios. Mi sobrino. Él por temas de su juventud fue a una iglesia cristiana, le sacaron plata por allá, dijo él, y dijo, ya no quiero más. El pastor lo único que pide es plata. Y yo, la verdad, su corazón estaba dolido y yo lo que hice fue, de verdad, empecé a orar por él. Empecé a orar. Y le dije, Señor, bendice a mi sobrino. Y manda personas para que, Señor, puedan hablarle. Después de un tiempo, no sé, 2, 3 años, Dios permitió que mis hermanas y mi familia le hablaran. Y él ahora se está congregando en otra iglesia. No sé si está dando plata o no, pero está congregando. Está congregando en otra iglesia. Una amiga del banco, o más bien, amiga del ex banco que trabajaba, también igual, su mamá está pasando por una etapa de cáncer. Y hablábamos con ella y empecé a orar por ello. Yo hablaba poco con ella, pero empecé a orar.
Un día fue a la casa y empezamos a hablar y pude orar por él. Y tiene el deseo de su corazón de poder reunirse en una iglesia. Hay que orar por ello. Si usted no se vaya, yo quiero hablarles de una. Ore primero, ore primero. Y el tercero, para terminar, ya nos dio la autoridad. La oración oraron, fueron, se involucraron y dice el versículo 1, dice, ahora me perdí aquí, versículo 1 de Mateo 10, dice, reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y les dio autoridad. Dios nos ha dado autoridad para ir. Y nos ha dado talentos y nos ha dado la posibilidad de poder ser nosotros discípulos, pero también ir a hacer discípulos. 3 cosas que Jesús nos enseñó: a ser maestros, heraldos y a sanar. No porque nosotros podamos sanar, sino porque podamos llevar del conocimiento a la acción. 3 cosas por las cuales nosotros vamos o queremos o anhelamos poner en práctica y la razón de nuestro ministerio. Por compasión, por nuestra condición y ¿por qué? No, se le perdió y a mí también. Por la cosecha final. ¿Sí? Por la compasión, por la condición del hombre y por el infierno, si quiere ir a manos. Por eso nos movemos. Y 3 cosas para hacer. Dios nos llamó, ya nos llamó. Él quiere que empecemos a orar por aquellos que están perdidos y por aquellos que conocemos, pero también quiere que empecemos a ir. Y si tú estás hoy aquí sentado, no es casualidad que estés aquí sentado, porque voy a terminar con esto. Quiero que cierre sus ojos por un momento, incline su cabeza. Y voy a leer en mi versión, Mateo 10, 2 al 4. Incline sus ojos y cierre su cabeza. No, incline su cabeza y cierre sus ojos. Y mi versión dice así: estos son los nombres de los discípulos. Voy a repetir. Así dice mi versión. Estos son los nombres de los discípulos: John Freddy, Sonia, César, Janet, Miguel, Andrés, Berta, Viviana, John, Edgar, Paqui, Marlene. Estos son los nombres de mis discípulos. Ahí dice. Es mi versión que lo dice. Señor, yo te doy gracias por este día, por esta tarde. Gracias por la paciencia y el tiempo que tuvieron aquí, mis hermanos. Y yo quiero poner delante de ti a esta congregación para que realmente podamos ser y hacer más discípulos, Señor. Gracias porque tú aquí lo dices, Señor. Dices que los llamó, los escogió y ahora los has nombrado por su nombre. Señor, gracias por tu bendición y por tu favor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias por su paciencia, de verdad, muchas gracias.